Somos Colombia, trabajando por hacer algo diferente, por el bienestar de nuestra gente. Una sociedad que se hace más fuerte. Somos Colombia, hoy representamos la unión, haciendo lazos y brindando solución, aportando a nuestra nación, por amor a nuestra patria. La cámara en tu región, la cámara en tu región. Con esta brisa de Curramba la Bella, hoy les quiero dar la bienvenida a este nuevo capítulo de La Cámara en tu región. Como se pueden dar cuenta, nos encontramos en uno de los lugares más icónicos de los barranquilleros y es la Ventana de Campeones, más conocida también como la Aleta de Tiburón, lugar que estaremos visitando, pero además llegaremos a centros educativos, a diferentes instituciones, colegios y universidades para compartir con nuestros jóvenes y toda la ciudadanía nuestras pedagogías y asimismo hablaremos con los representantes, no solo para saber sus funciones, además vamos a conocer cuál es la agenda que desarrollan a diario dentro de la Casa de la Democracia. Por esto y mucho más les doy la bienvenida para que nos acompañen en este nuevo recorrido hoy de La Cámara en tu región. Seguimos recorriendo las instituciones educativas de la ciudad de Barranquilla. Recuerda que con todo el equipo de la Cámara en tu región, en esta oportunidad llegamos al Atlántico. Vamos a hablar con nuestros jóvenes del por qué existe el Congreso, pero además, a través de nuestra pedagogía, también les estaremos contando, no solo a ellos, sino a ustedes, nuestros televidentes, cómo pueden participar de esas contiendas electorales y aprovechar los beneficios. Asimismo, les aclararemos algunas dudas, el ejemplo de para qué sirven las comisiones, cómo se distribuyen las curules sus representantes, pero lo más importante es conocer las funciones que tienen hoy sus congresistas. Por esto y mucho más, les doy la bienvenida a esta nueva pedagogía de la Cámara en tu región. La Cámara en tu región. ¿Sabes cuándo se creó la Cámara de Representantes? Tras la batalla de Carabobo, que dio oficialmente la independencia a Venezuela, y después de la liberación de Caracas, Cartagena, Popayán y Santa Marta en 1821, se llevó a cabo el Congreso de Cúcuta, donde se unificaron las Provincias Unidas de la Nueva Granada y la Confederación Venezolana y así ser reconocidas como una nueva nación. De esta asamblea nace la Constitución de 1821, en la que participaron Simón Bolívar, Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander y otros próceres de la independencia. En este contexto histórico se crea la Cámara de Representantes en Colombia a través de la Constitución Política de 1821. Desde entonces se ha transformado y evolucionado de acuerdo a las necesidades del pueblo colombiano. Su trascendencia radica en que sus miembros representan a los departamentos del país, pues Colombia desde una perspectiva histórica se caracteriza por ser una nación de regiones y junto con el Senado de la República hace parte del órgano legislativo del poder público en nuestro país. ¿Sabes cuál es la misión y visión de la Cámara de Representantes? Misión: representar las regiones, dándole voz y voto a quienes representan las regiones a través de diversas tendencias ideológicas expresadas en partidos políticos con el fin de crear e interpretar leyes, reformar la Constitución y desarrollar control político. Esta corporación pública participa en la elección del Contralor General y es el cuerpo encargado de acusación a los altos funcionarios del Estado. Visión: legislar de una forma efectiva que represente los intereses y reivindicaciones de los departamentos, construir normas y hacer control político para que el desarrollo de las regiones sea el rumbo que dirige la región. ¿Cómo está organizada la Cámara de Representantes?
La Cámara de Representantes se compone de una mesa directiva conformada por el presidente de la Cámara y 2 vicepresidentes elegidos el 20 de julio de cada año, día de instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, uno de los cuales debe ser miembro de los partidos en oposición. La mesa directiva se escoge cada año en un ciclo llamado periodo legislativo. A la mesa directiva la suceden la Secretaría General y la Dirección Administrativa, la primera encargada de apoyar el proceso de construcción de leyes, control político y reformas constitucionales, en un proceso que va desde hacer la relatoría hasta garantizar el pago de los empleados que apoyan a los representantes a la Cámara. Existe una plenaria de la Cámara, que es el órgano máximo de decisión de los representantes, integrada por 187 congresistas, que a su vez dividen su trabajo en comisiones constitucionales, que siempre están en actividad, y comisiones accidentales, que son fruto de la coyuntura política. La cámara en tu región. Este tipo de proyecto es muy interesante debido a que pues nos enseña cosas que no sabíamos y además pues son cosas importantes porque son cosas que nos van a ayudar en el futuro a entender mejor pues cómo funciona el gobierno. Yo lo califico con un 8 porque me parece bien de que hagan este tipo de charlas en cada colegio de las regiones de aquí de Colombia. La cámara en tu región. Nos queremos despedir el día de hoy con un agradecimiento muy especial al Colegio Distrital Boston, que abre sus puertas no solo para que conversemos con nuestros jóvenes, además compartimos este espacio para poder enseñarles a ustedes en casa el por qué deben participar de la democracia de nuestro país, porque es importante conocerla. Aunque suena a frase muy cliché, es cierto. Cuando no conocemos la historia, estamos obligados a repetirla y por eso en este espacio lo que queremos es educarlos en temas democráticos. Yo soy Marta Rincón y nos vemos en una próxima oportunidad en esto que se llama La Cámara. Germán José Gómez es representante de la región Caribe. Hoy, a raíz de los acuerdos de paz, ocupa una de estas curules por el Partido Comunes. Nosotros lo hemos invitado a nuestro espacio de la Cámara en tu región porque es aquí donde conversamos con todos los representantes de diferentes bancadas, diferentes ideologías, para que nos comenten cuál es su trabajo legislativo y cuál es la razón de que hoy por hoy ocupen una curul dentro de la Cámara de Representantes. Así que bienvenido a su programa de la Cámara en tu región. Bueno, muchas gracias, Marta. Saludo para todos los que nos van a estar viendo. Bueno, yo soy cincelejano de nacimiento. En el año de 1980 termino bachillerato y con mi familia nos vamos a vivir a Barranquilla. Ahí comienzo en el año 81 a estudiar medicina en la Universidad Metropolitana. Hago una militancia política dentro de la izquierda desde el 82. Me hago miembro de la Juventud Comunista. Luego, cuando los diálogos de paz con Belisario Betancur aparece la Unión Patriótica, me vinculo a la Unión Patriótica y por ahí conozco pues el pensamiento de las guerrillas de la FARC. Y en el año 86, pretendiendo que por la vía de la lucha armada podía ayudar, contribuir a cambiar este país, me vinculo a las guerrillas de la FARC. ¿Estuvo sumergido en la selva? Sí, estuve en la montaña, en el monte, como llamamos nosotros. Ajá. Y ya en el 2016 salgo a ser parte del mecanismo de monitoreo y verificación del cese de fuego y hostilidades y de la dejación de armas. Y en el 2017 finalmente, Marta, como todo el mundo sabe, fue la firma del acuerdo de paz ya en noviembre, aquí en el Teatro Colón, ratificado en Cartagena. Quiere decir que, digamos, con las armas en las manos estuve 30 años. Y bueno, ya 7 años que estoy en la vida legal, haciendo actividades políticas y estudiando también. No pude acabar mi carrera de medicina porque la dejé ya casi para finalizar, pero he querido aprovechar eso y hoy muy orgullosamente soy tecnólogo del SENA y acabo de terminar el estudio académico de Administración Pública en la escuela ESAP. Representante, cuando salió del monte, como nos decía coloquialmente, ¿cuál fue la ciudad, la primera ciudad donde llegó?
Para mí Valledupar tiene una gran significancia porque yo llego a Valledupar y de ahí me subo a la Serranía del Perijá y luego, después de esos años de lucha, nuevamente regreso a Valledupar. Fueron 30 años sin ver más a Valledupar y de ahí entonces salimos a La Habana, después venimos aquí, vamos al Cauca a terminar la preparación para poder hacer esa tarea de verificar que ese protocolo de cese de fuego y hostilidades se cumpliera, que no se violara. Ahora que han pasado tantos años y que es un hombre adulto que tiene otra visión muy distinta a lo que pensaba con tan solo 23 años cuando decidió reincorporarse a la guerrilla de las FARC, ¿piensa que de pronto no fue la decisión adecuada? ¿Le hubiese gustado tener otra vida si no hubiese sido guerrillero? Bueno, mucha gente a veces me dicen, las personas cercanas, pero bueno, si ya tú eras casi un médico, ¿y por qué tomaste esa decisión? Porque no es una decisión fácil. Exacto. Irse al monte, sobre todo un estudiante de la ciudad, a esa vida tan dura. Pero bueno, todos tomamos decisiones en esta vida. Yo la decisión que tomé fue pensando en que iba a cambiar este país. No es que realmente me haya arrepentido de esos años, pero lo más importante es que como organización, pero yo también como persona, llegó el momento en que dije, bueno, ya basta, esto no dio los resultados que nosotros esperábamos conseguir con la lucha armada, había que parar ya el conflicto, muchas víctimas, muy prolongado el conflicto, pero además de eso, porque es que el conflicto se toma como excusa para muchas cosas, para violar los derechos humanos, para discriminar. Representante, precisamente para poder hablar de esos temas, me gustaría invitarlo para que nos acompañe a nuestra móvil y nos sentemos unos minutos para conversar en qué periodo llega usted al Congreso, cuáles son los acuerdos de paz y en sí qué fue lo que significaron para los colombianos y cómo se están llevando a cabo, además de contarle también al país cómo se están reparando las víctimas y cómo ahora que tenemos curules de paz se busca trabajar de una manera mancomunada por la paz del país. Muchas gracias, Marta, y te acepto la invitación. Vamos, entonces ya nos vemos en minutos. En el espacio de la Cámara en tu región hablamos con los 187 representantes que hoy se encargan de legislar en el país, entre ellos aquellos que están ocupando curules por los acuerdos de paz. Por eso, ya que conocemos un poco sobre su perfil y sobre cómo ha sido su lado humano y su trayectoria durante estos años y qué ha pasado y a raíz de esos acuerdos, por qué está hoy en el Congreso de la República, me gustaría empezar esta segunda sección que ya es la parte legislativa para preguntarle cómo se tiene este año de legislatura. Bueno, opino que es un cambio bastante fundamental en la vida de uno grande, de ser un ciudadano común y corriente a pasar a ser un congresista de la República. Estar siendo partícipe de la construcción de las leyes que rigen la vida política, económica, social y cultural del país. No es un ejercicio fácil tampoco, digamos, tiene sus claves, sus momentos de aplicación al trabajo, investigando, armando las ponencias, haciendo la presentación de las ponencias. Hay que estudiar bastante, hay que investigar y luego ir preparado para, bien sean las sesiones de la comisión a la que uno pertenece o ya en las plenarias, para enfrentar ese debate, porque pues la gente siempre, digamos, hace proposiciones y esa es la democracia. Unos proponen leyes, los otros están en contra, pero finalmente es un trabajo muy bonito, porque cuando ya sale aprobada la ley, con todas sus modificaciones, hay un dicho aquí muy coloquial, muy popular en el Congreso, que nada sale como entra. Entonces es muy raro, sobre todo los proyectos de ley que atañen a temas cruciales de la vida social, cultural, económica del país. Representante, usted ocupa hoy una curul, una silla que estaba vacía y que ha sido muy cuestionada y que lamentablemente hizo que los colombianos perdiéramos la fe en los acuerdos de paz. Cuéntenos cómo fue ese proceso
porque recordemos que en el acuerdo de paz lo que se logró con la extinta FARC fue entregar curules tanto en Cámara de Representantes como en el Senado. Para la Cámara de Representantes otorgaron 5, sin embargo, por no cumplir los acuerdos quedó una silla vacía y ustedes tenían esas 4 curules. ¿Cómo llegó usted en el 2022? ¿Por qué usted y por qué no otros? ¿Por qué lo eligieron? Bueno, particularmente mi llegada al Congreso, pues es un poco difícil en ese sentido que tú dices, porque veníamos de la curul, que es del Departamento del Atlántico, en silla vacía. Yo creo que para el país no es un secreto, lo sabe mucha gente. Esta curul la ocupó Jesús Santriz. Así es. Pero ya después viene todo ese entramado judicial o el entrampamiento que llamamos nosotros. Y Jesús Santriz es privado de la libertad. Luego lo dejan en libertad, se posesiona en la curul, pero después él decide nuevamente retomar a las armas y queda la silla vacía. Entonces, es un poco para mí el reto, es de poder recuperar ese tiempo que se perdió en ese ejercicio parlamentario, ¿no? Te comento que las curules 5 de la Cámara de Representantes, nosotros decidimos distribuirla entre las 5 regiones que tiene el país. Ok. Contémosle a los televidentes, dentro de ese acuerdo de paz, ustedes tienen prácticamente una fecha de caducidad, porque ahí ya cambiaría la razón del por qué ustedes seguirían ocupando curules dentro del Congreso para poder representar su partido comunes, expresar sus ideologías y decirle al pueblo colombiano por qué deberían votar por ustedes. ¿Cuánto tiempo es ese periodo? Mira, la firma del Acuerdo de Paz de La Habana con el presidente Santos ratificó el carácter político de las extintas FAREP. Dentro de eso, el debate que se hizo es que, como una medida de favorabilidad política y de nosotros como organización política, poder reintegrarnos, reincorporarnos a la vida civil, era que nos otorgaban esas curules por 2 periodos legislativos. Entonces 2019-2022, 2022-2026, quiere decir que en el año de 2026 ya se acaba nuestra favorabilidad política lograda por ese Acuerdo de Paz de La Habana. Porque ustedes querían un espacio dentro del Congreso, sabemos que es el órgano máximo de legislación en el país, y siempre le digo a las personas que nos acompañan en nuestras pedagogías legislativas, porque le cuento, representante, que con esa móvil de la Cámara en tu región, nosotros llegamos a distintos territorios del país. Hacemos todo lo posible por educar a nuestros jóvenes, tanto en los colegios, en las universidades, diferentes centros educativos, dándoles pedagogías legislativas y contándoles precisamente la función que tienen sus representantes. Entonces, en este espacio, pues a mí me gustaría que fuese usted que nos contara el por qué a través de ese acuerdo ustedes pidieron esas curules para estar dentro del Congreso. Algunos colombianos me han preguntado y me dicen, Marta, de las 3 ramas del poder público en Colombia, ¿por qué ellos los dejaron estar dentro del Congreso? Entonces creo que usted es la persona más idónea para que nos responda a esa inquietud, no solo a mí, sino a todos los televidentes. Con base en nuestro carácter político, aun cuando hay gente que tiene una opinión distinta, pero porque hay mucho desconocimiento, mucha desinformación, nuestra motivación de lucha era política. Queríamos llegar al poder para transformar este país. Entonces, ya dejadas las armas, firmado el Acuerdo de Paz, ya comenzamos nuestra vida civil común y corriente, lo que se llama la reincorporación a la sociedad. Ahora nuestras armas son las ideas y las palabras. Entonces, queríamos continuar esa lucha ya ahora desde esta nueva posición, y para lograr transformar ese país como nosotros queremos, nada más idóneo que hacerlo a partir del Congreso de la República, que es donde se hacen las leyes para transformar a este país. Representante, ustedes ya llevan 2 periodos, ya este es el segundo periodo. Sin embargo, pues usted va a cumplir su primer año de legislatura.
Conocemos las curules de paz a partir de las pasadas elecciones y sabemos que son 16 curules donde las víctimas buscan ser representadas y buscan tener voz dentro del Congreso. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué se siente sentarse en un recinto donde están tanto las víctimas como los victimarios y sabemos que lastimosamente llevamos más de 50 años sumergidos en el conflicto armado? ¿Cómo hacen para poder debatir, mirarse a los ojos y cara a cara buscar la manera de resocializar el país? Mira, uno de los propósitos fundamentales de este acuerdo de paz es la reconciliación entre los colombianos. Y cuando nos pensamos estas curules especiales de paz, las circunscripciones transitorias especiales de paz, CITREP como se denomina, era parte de esa reconciliación, pero además una medida de reparación, que esas víctimas también tuvieran voz en el Congreso de la República, que también fueran como sujetos de derechos políticos, porque en última finalmente las víctimas que las ocasionen y que vengan de donde vengan durante el conflicto pierden como esa calidad de sujetos políticos. Entonces también aparte de eso que del Estado hay reparaciones económicas y tal, pero como que toma tu reparación y chau. Y nosotros pensamos que no es así, que las víctimas por toda esa situación que pasaron pueden seguirle aportando a la construcción de paz, pueden seguirle apostando a la construcción de país. ¿Qué pasó? Que los actos legislativos especiales que se dieron para normatizar el acuerdo de paz en lo que se conoció como el Fast Track, desafortunadamente no se pudo poner de acuerdo el Congreso porque se crearon muchas suspicacias, que esas curules de paz no las íbamos a apoderar nosotros, que iban a ser manipuladas, a pesar que tienen su blindaje. Un poco esa mezquindad no permitió que funcionaran los 4 años anteriores, pero finalmente este año ya arrancaron, el año pasado pues, con mucha satisfacción para todo mundo, incluso para nosotros como constructores junto con el gobierno colombiano de ese acuerdo de paz. Pero también se crearon otras suspicacias, Marta. ¿Cómo cuáles? Es que durante esos 4 años los partidos tradicionales se prepararon, ¿sí? Aparte de que decían que nos íbamos a apoderar de ellas, ¿cómo podrían ellos de manera indirecta llegar allá? Entonces también hay esas suspicacias, incluso de parte de nosotros como co-creadores de ese acuerdo, que realmente hubo cierta influencia de los partidos tradicionales en las elecciones para escoger a esos 16 representantes a la Cámara. Representante, después de estar prácticamente, como usted nos comentaba, 30 años dentro de la selva, salir precisamente, reincorporarse a lo civil para empezar a trabajar estos acuerdos de paz, llegar al Congreso y sentarse con las víctimas, ¿le ha hecho cambiar la idea o en algún momento ha sentido que no ha tomado buenas decisiones y que precisamente esas ideologías lo que ha hecho es desangrar el país y hacer sufrir a cientos de familias colombianas que hoy buscan precisamente a través del Congreso que no solo se les pueda resocializar o reparar, porque cómo se repara una emoción, una pérdida o demás? El dinero es efímero, pero ¿cómo se hace en ese caso? ¿No se ha arrepentido en algún momento de lo que ha hecho en los últimos años? Bueno, quizás de pronto la palabra arrepentimiento no sea la adecuada, pero sí he pedido perdón a las víctimas. Nosotros, parte de las motivaciones para firmar el acuerdo de paz para salir del conflicto es que este conflicto tan prolongado ya había ocasionado millones de víctimas. Y siempre la población civil en una confrontación armada es la que más sufre, ¿no? El rigor de la guerra los golpea más a ellos porque precisamente no son combatientes. Ellos no están preparados, no están su vida en función de enfrentar ese conflicto armado, sino que personas que realizan una vida cotidiana, pero por determinadas posiciones que toman como líderes sociales, incluso algunos por ser familiares, por ejemplo, de combatientes, sufren ese rigor de la guerra. Entonces nosotros dijimos, pues el pueblo es el que sigue poniendo esas víctimas. Ya basta, vamos a solucionar este conflicto, pero precisamente por esa devastación en el tejido social colombiano, sin distingo, digamos, de quiénes son los
causantes de esas víctimas o por qué se ocurrieron esas víctimas, pues es como el espíritu principal de este acuerdo de paz. Hay reparaciones materiales, pero hay reparaciones también espirituales. Entonces, las heridas están allí siempre, pero en la medida en que nos digamos esas verdades, nos miremos cara a cara con las víctimas y hayan medidas de reparación, por ejemplo, políticas como estas curules de paz, como que las víctimas no solo es pobrecitos, están ahí, vamos a darle un dinero, vamos a darle una nena, sino que también los empoderemos políticamente para que ellos puedan, desde el Congreso también, participar y garantizar que no haya más repetición, que no haya más conflicto. Entonces hay unas causas de ese conflicto y que ellas tengan la posibilidad también de participar en la superación de esas causas de ese conflicto. Eso garantiza que hacia el futuro no haya víctimas más, y eso es un gran avance, un gran logro, pero también, digamos, que puedan acceder a su tierra, acceder a su educación, acceder a la salud, acceder a la vivienda, a las tecnologías. Creo que ayuda mucho a la reparación de esas pérdidas, pero eso nunca se supera, como tú dices, es cierto. Una madre que pierde un hijo, el dolor se irá atenuando, y si hay todas estas medidas de reparación, será más atenuado, pero la pérdida de un hijo nunca se olvida, Marta. Con esta frase, la pérdida de un hijo nunca se olvida, es de ahí de donde todos los colombianos ponemos la mano en el corazón, porque es un granito de arena que debemos aportar todos para construir esa búsqueda de la paz que tanto necesitamos todo el pueblo colombiano. Nosotros despedimos esta pequeña entrevista hoy desde el Congreso de la República. A usted, representante, gracias por regalarnos estos minutos. Bueno, gracias a usted, al canal del Congreso, por permitirme compartir un poco con la población colombiana sobre este trabajo que estamos haciendo en construcción de paz. Así es. Nos despedimos, pero recuerden que muy pronto estaremos con nuestro equipo recorriendo distintas regiones del país para contarles cuál es la importancia del Congreso de la República y qué están haciendo, las funciones que desarrollan sus representantes dentro del Capitolio Nacional. Soy Marta Rincón, que tengan un feliz resto de día. Somos Colombia, trabajando por hacer algo diferente, por el bienestar de nuestra gente. Una sociedad que se hace más